Ok, vamos a ir a Jueces capítulo 8, mis queridos hermanos. Muy bienvenidos nuevamente a todos los que vienen de visita. Sean muy bienvenidos también a este lugar donde queremos adorar el nombre del Señor, queremos aprender de su palabra también. Y hoy vamos a terminar esta parte de las crónicas de Gedeón. Como bien dijo Bastián al inicio de esta historia, Gedeón es el juez de Israel de quien más se habla en este libro. De hecho, fue en el tiempo presidido por él cuando más estabilidad y paz hubo en Israel. Fueron 40 años de paz y de libertad de la opresión de los enemigos. Entonces lo que vamos a hacer es una breve sinopsis o una breve pasada de lo que hasta ahora hemos visto en los capítulos 6 y 7. Y la historia es más o menos así para los que no han podido estar en las predicaciones anteriores o en las lecturas anteriores. Lo primero es que Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. El tipo de opresión que los madianitas estaban ejerciendo sobre Israel consistía en que cuando llegaba el tiempo de cultivar lo que habían sembrado, venían los de Madián como langostas y robaban toda la comida en Israel. Entonces Israel estaba pasando hambre y estaba siendo torturado por un pueblo extranjero. Entonces lo que hace el Señor es enviar un profeta y les dice y les comunica al pueblo que lo que estaba pasando era causa de la desobediencia de Israel. Y en este contexto entra en escena Gedeón. Gedeón, un hombre que se estaba ocultando para poder conservar un poco de comida, de modo que cuando vinieran los de Madián no pudieran robarse todo. Y se le aparece el ángel del Señor y le dice que por la mano de Gedeón sería libertado Israel. Lo que primero debía hacer era derribar a los ídolos que estaban en la casa de su papá. A los ídolos recuerdan que eran Baal y Asera. Y allí a Gedeón se le pone este nombre como apodo que dice Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él o que Baal se defienda él solo. Al tiempo entonces los madianitas se juntaron para saquear Israel como estaba haciendo la costumbre por 7 años, nos describe el capítulo 6. Y dice que Gedeón, empoderado por el Espíritu Santo, ya no se ocultó más, sino que dijo, vamos a la guerra, esto no puede seguir pasando. Y convocó entonces a la guerra a los de su clan, a los de Abiezer, y mandó cartas a pedir a las tribus aledañas para que también se unieran a esta guerra. Lo que hace el Señor antes de que se desate la guerra, dice, ustedes son muy numerosos, y no quiero que piensen después que fueron ustedes por sus habilidades bélicas o sus estrategias militares los que vencieron a los ismaelitas, o los de Madián. Quiero que sepan que fue por el poder mío, dice el Señor. Y reduce el ejército de 22.000 a 300. Y lo que allí ocurre entonces es este milagro. Los 300, liderados por Gedeón, rodean el ejército enemigo y con una mano tocan trompeta, con la otra levantan antorchas y se levanta milagrosamente un terror tremendo entre los de Madián. De modo que se comenzaron a matar entre ellos mismos. Y luego entonces viene un poco lo que es el trabajo sucio, que toca ir persiguiendo a los enemigos hasta exterminarlos, matarlos y robarles el botín, que es en último término lo que pasa en cualquier guerra. Y para esta parte del trabajo sucio llaman a los de Efraín. ¿Ok? Vamos a leer todo el texto bíblico y lo vamos a leer todo en voz alta. Así que les pido que busquen Jueces capítulo 8, todos los que quizás por ahí cerraron su Biblia o nunca la abrieron. Los invito a buscar Jueces capítulo 8. Porque vamos a continuar la historia y luego vamos a hacer naturalmente algunas reflexiones. Y estos primeros versículos que vamos a leer lo he puesto como subtítulo La sabiduría de Gedeón. La sabiduría de Gedeón. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Leemos 1, 2, 3. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Esta narración es un proverbio hecho carne.
un proverbio que por cierto aún no había sido escrito, quizás conformaba parte de la sabiduría popular. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Los de Efraín van donde Gedeón y les dicen, ¿por qué no nos llamaste desde un principio en la guerra? Fíjense lo que dice el capítulo 7, versículo 24. Mírenlo conmigo, capítulo 7, versículo 24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y al principio del 25, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Esto ocurre después de que agitaron la antorcha y las trompetas y todo eso. El gran evento, el milagro, ya había sucedido. Y los de Efraín dicen, hey, ¿por qué no nos convocaste a nosotros si nos convocas después de que ya ocurre en la gran hazaña? Quizás los de Efraín no estaban muy enterados que el Señor hizo esta purga del ejército. Y que si es que hubieran llamado a los de Efraín, quizás 3, 4 hubieran sido reunidos entre los 300. Los demás habían sido devueltos a sus casas como pasó con el resto. Pero el hecho es que Gedeón les dice, tranquilos, que no panda el cúnico. Si bien fuimos los 300 los que dieron el primer estoque de espada en esta guerra, ustedes fueron los que capturaron a los reyes enemigos, como les dije recién. ¿Qué es esta hazaña comparado con lo que hicieron ustedes? Les dice. Ahí dice que es el rebusco de Abiezer. ¿Qué es esto poquito que yo he hecho contra la vendimia de los de Efraín? ¿Qué es esto poco que yo he hecho comparado con lo grande que ustedes han hecho? En el fondo lo que Gedeón hace es halagar a los de Efraín para que se queden tranquilos. ¿Cuántas veces uno no ha hecho eso en su vida? Sí, tienes razón, lo tuyo ha sido mucho mejor que lo mío, no te preocupes. La idea era tranquilizar al pueblo, era evitar una guerra civil. Y lo que hizo Gedeón fue actuar de manera muy sabia. Este hombre que en el principio de la historia estaba escondido en un lagar, como nos contó Bastián, intentando separar el trigo de la cizaña en un lugar donde no corría viento, una actividad completamente infructífera, difícil, muy frustrante. Este hombre que estaba allí escondido, ahora estaba liderando un ejército y estaba actuando muy sabiamente, evitando así un conflicto civil con los de Efraín. Probablemente el punto de inflexión entre un Gedeón y el otro sea lo que nos dice el versículo 34 del capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y hasta el momento, hasta lo que llevamos de historia, Gedeón con sus altos y bajos, un poquito incrédulo al principio, recuerdan que pidió unas pruebas especiales para ver si es que el mensaje divino era realmente de parte de Dios. Pero hasta el momento Gedeón está listo para ser puesto, digamos, en el podio entre los más grandes. Trayéndolo a colación en la historia de hoy, sería como de los próceres de la libertad de Israel, para ser puesto dentro de la vitrina de los grandes. Pero avancemos en un poco la historia, porque parece que pasó algo que sería importante que conociéramos. Y si estos primeros 3 versículos les he puesto la sabiduría de Gedeón, los que siguen los subtitulé como la necedad o lo torpe que fue Gedeón. Y vamos a leer los versículos del 24 hasta el 17, perdón, del 4 al 17. Así que leemos, 1, 2, 3. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres,
todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llevó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Varones, perdón. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Hasta ahí. Le había dicho el 14, por eso me confundí, pero era el 17. El relato que aquí acabamos de leer, se desinflaron algunos en la pasada, tienen que tomar aire y seguir leyendo. El relato que acabamos de leer es un poco perturbante. No todo lo que está escrito en las Escrituras es un ejemplo, y aquí vemos es un ejemplo positivo, eso quiero decir. Y aquí vemos algo que es trágico. Gedeón y los 300 habían estado en guerra. Imagínense el desgaste calórico, la adrenalina al 100. ¿Le ha pasado algo en el que ustedes quedan pero asustados? Después sienten el cuerpo agotadísimo. La falta de sueño, el estrés, correr, pelear, gritar, debe haber sido súper cansador. Entonces lo que hicieron fue ir a pedir socorro en Sucot y Peniel y decirles, estamos en la guerra, por favor dennos un poco de comida, un poco de agua. Pero estos de Sucot y Peniel le dicen, no les voy a dar hasta que hayan terminado con Seba y Salmuna, que son los reyes que les falta perseguir. Y así despreciaron lo que habían hecho ya los 300 y desestimaron también la petición de Gedeón, que era el líder del ejército. Entonces Gedeón va donde los enemigos, los pilla desprotegidos o que no estaban velando, captura a los reyes que él estaba persiguiendo y vuelve a este lugar, a Sucot y Peniel, que era donde le habían rechazado recientemente la ayuda y la comida. Y aquí Gedeón hace 2 cosas terribles, motivado y movido por la venganza. A los de Sucot saca a los 77 ancianos de la ciudad, que son los líderes de la ciudad, y dice que como que los latiga con espinos y abrojos del desierto. Los castiga y los humilla públicamente. Así que no me quisiste dar comida, ¡pah! Latigazo. Así que me rechazaste la hazaña que he hecho, ¡pah! Latigazo. Y fue castigando uno por uno a los ancianos de la ciudad que le había rechazado la ayuda. Y luego dice que va a los de Peniel, destruye la torre que había dicho que iba a destruir y los mata. No nos dice cuántos eran, ni si fue a todos, pero dice que mató a las personas de Peniel. ¿Se dan cuenta un poco el contraste que el autor inspirado está registrando en este lugar? Gedeón el sabio, que había prevenido una guerra civil, está ahora desatando una guerra civil con los de Peniel y Sucot, motivados por la venganza. Este hombre que había estado limpiando en el lagar un poco de comida, luego fue el líder de un ejército para matar al enemigo, ahora está matando a los de su propia sangre. Así que si alguno de ustedes había comenzado a construir un podio para Gedeón entre los próceres de Israel, deténgase un poquitito porque creo que la historia todavía tiene algo más que contarnos acerca de lo que pasó con Gedeón y que el Espíritu Santo ha deseado que nosotros tengamos hoy en nuestra Biblia. Así que si he hablado acerca de la sabiduría de Gedeón, luego de la necedad de Gedeón, ahora quiero hablar de las inconsistencias de Gedeón. Y vamos a leer del verso 18 hasta el 32. Por favor, no me dejen solo leyendo. Así que vamos leyendo todos del 18 al 32 y dice así.
1, 2, 3. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Hasta ahí. Para tener 70 hijos hay que tener harta plata, ¿o no? Y paciencia. Bueno, eran otros tiempos, quizás el papá no se metía tanto en nada. Aprenderse los nombres de los 70, ¿cómo se imaginan? Uno se acostumbra a decirle hasta el nombre del perro después a los hijos cuando los está castigando. Para terminar el relato, podemos ver las inconsistencias de Gedeón en dos aspectos. El primero es que Gedeón se negó a ser coronado como rey bajo el pretexto de que el Señor Jehová será quien los gobierne. Esto suena bien, es muy espiritual, pero también es coherente con el tipo de gobierno que hasta antes había existido en Israel. ¿Recuerdan? Estaba Moisés como caudillo o como líder de Israel, luego estuvo Josué, pero ellos nunca fueron reyes de Israel. Eran siervos, profetas del Señor, pero no eran reyes. Entonces lo que dice Gedeón es: vamos a hacer como lo hemos hecho hasta ahora. No vamos a tener un rey como las naciones paganas. Que sea Jehová el Señor quien dirija a nuestro Israel. Genial. El problema es que acto seguido construye un efod, que en este contexto se refiere probablemente a una estatua o una imagen, a la usanza de los pueblos paganos, y el pueblo desvía los ojos de Jehová el Señor para prostituirse ante este efod. En otros contextos, un efod es una especie de túnica que utilizaban los sacerdotes en su oficio sacerdotal, pero en este contexto o se refiere a una imagen vestida con una especie de túnica o lisa y llanamente a una estatua, conforme lo hacían los pueblos paganos para rendir culto. O sea, la inconsistencia ¿dónde está? En que rechazó ser llamado rey porque Jehová el Señor lideraría al pueblo,
pero al mismo momento pide un impuesto, una especie de impuesto después de la guerra, el botín, para erigir un altar pagano que fue tropiezo para Israel. O sea, Gedeón pasó de ser el destructor de dioses, el Jerobaal, que Baal contienda contra él, a ser un fabricante de ídolos. ¿Se dan cuenta de la inconsistencia? Y la segunda se encuentra aquí, en el mismo rechazo a ser rey. No quiso ocupar el título de ser rey, pero llevó la vida de uno. Fíjense, el primero, aparentemente los reyes Seba y Salmuna les dicen: oye, los que matamos allá eran como tú, tenían apariencia de rey. Es decir, Gedeón tenía la pinta, tenía la talla, tenía la actitud. Quizás tenía una barba abultada, tenía un tamaño alto que decía: este tiene cara de rey. Lo segundo es que tuvo muchas mujeres e hijos conforme a como eran las tradiciones de las naciones paganas alrededor. Y lo tercero, y que me parece más irrisorio, es que le pone a su hijo, que ni siquiera fue de una mujer legítima, dice que era de una ramera o de una sirvienta, le pone Abimelech, que significa mi papá es rey. Ab de papá, Melech de rey, Abimelech, mi papá es rey. O sea, no quiero ser rey, pero tengo un hijo que le pongo, mi papá es rey. ¿Notan la inconsistencia de Gedeón? Esto evidencia o muestra que este hombre que estaba escondido y sufría por la opresión de Madián y que luego fue comisionado por el Espíritu Santo para librar a Israel, no tenía ningún atributo necesariamente rimbombante para estar donde estuvo. De hecho, según el relato, apenas él pudo y tuvo la oportunidad, fue vengativo, fue sanguinario, se llenó de riquezas, tuvo muchas mujeres, ostentó un lugar que no le pertenecía necesariamente y más encima fue un fabricante de un ídolo que hizo tropezar a Israel. Ahora, habiendo escuchado todo este relato, con todos los altos y bajos de Gedeón, al ver cómo terminó con su vida, de hecho imagínense este pobre niño al cual él le dice: toma la espada y mátalos. Y él dice que él no lo hizo, ¿se recuerdan el texto? Porque era un muchacho. Imaginemos un niño quizás de 5 o 6 años, cuando su papá le dice, enojado, airado, venía de la guerra, tenía hambre, había castigado a mucha gente y le dice: oye, mátalo. Y quizás el pobre niño diciendo: papá, no quiero. Imaginen el trauma que estaba ocasionando a los de su mismo linaje este hombre airado, este fabricante de ídolos. Cuando vemos el tropezadero que fue ver Israel, ¿alguno de ustedes lo consideraría un testimonio de vida? Y dirían: yo quiero que mi hijo cuando sea grande sea como Gedeón. O yo como buen varón y hombre de mi familia quiero ser como Gedeón. Pero les cuento algo. Hebreos capítulo 11 pone a Gedeón entre los grandes de la fe. Y lo pone dentro de la lista que es el testimonio para la iglesia que milita en este mundo. Les voy a leer Hebreos capítulo 13, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, Gedeón está entre los grandes de Israel y testimonio para la iglesia de Cristo. El punto es el siguiente, mis hermanos, que la historia de Gedeón nos enseña, dentro de muchas lecciones, es que en la debilidad de un hombre es donde opera el poder de Dios. ¿Les suenan familiares estas expresiones al apóstol Pablo cuando dice que su poder se perfecciona en mi debilidad? ¿Cómo es posible que un hombre con semejantes antecedentes sea considerado un ejemplo de fe para la iglesia? Y hermanos, el asunto es este, que por más que indaguemos, jamás lograremos entender cómo el Señor utiliza personas como Gedeón para traer paz a su pueblo. De igual manera, jamás lograremos entender cómo el Señor utiliza personas como nosotros, como tú y como yo, para ser partes de su iglesia, a quien Él ha llamado su esposa, su especial tesoro, su pueblo santo, a los que ha llamado para impactar el mundo, para traer bendición a sus propios hijos. El asunto es que de corazón parece que no somos tan distintos a Gedeón. Tenemos todos luces y sombras,
Y si somos honestos, tenemos muchas más sombras que luces. Somos inconsistentes con nuestra fe, actuamos con incredulidad, adoptamos actitudes rencorosas y vengativas, levantamos ídolos a nuestro alrededor y aún así, ¿saben qué? El Señor nos llama a sus hijos y nos bendice y nos guarda. La historia de Gedeón en el libro de Jueces en realidad no es tanto la historia de Gedeón. Lo que pretende mostrarnos este relato es la fidelidad de Dios y su amor, que es leal y superior a lo que nosotros entendemos por amor. Dios estableció una relación de pacto en el pasado con Israel y no faltaría a su promesa. Trajo castigo al pueblo por la desobediencia, pero también aseguró la sanidad y la libertad de los suyos. El Señor nuestro Dios también ha establecido una relación de pacto con nosotros, con su iglesia, por medio de la sangre del Hijo de Jesucristo. De modo que siglos y siglos después de la historia de Gedeón, el Señor sigue utilizando hombres débiles y para nada gloriosos para el despliegue de sus propósitos divinos. A veces por nuestras limitaciones nos cuesta ver el panorama más amplio de la vida. Gedeón y su ejército y los 300 y las antorchas y haber derrotado a los madianitas son solamente un ápice en la historia de la redención, que es mucho más amplia, pero figura de manera muy clara lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. El Señor salva a personas infieles, rebeldes, desleales, y que para el despliegue de sus propósitos divinos utiliza a personas tan necesitadas y torpes, capacitándolas para cumplir su plan. Así que si tú a ratos te sientes torpe, débil, dices, ¿qué? ¿Yo con esta vida que llevo atrás? ¿Con mi testimonio? ¿Así de inconsistente como suelo ser? No, el Señor no me va a usar jamás. Para eso están los misioneros, para eso está el pastor, para eso está Javi que vaya al hospicio. Yo soy como Gedeón. Claro, eres tan débil y torpe como Gedeón. Pero a veces es necesario recordar que no existen los grandes hombres de Dios, sino hombres débiles y necesitados en manos de un Dios grande. Nosotros podemos ser el vivo reflejo de Gedeón, no solo en cuanto a su debilidad y cómo Dios lo utilizó, sino también por su infidelidad, por la idolatría, por la deslealtad suya después de haber visto tremenda victoria. Habiendo visto la salvación que el Señor produjo para Israel, de hecho, dice que fue una victoria tan enorme que los de Madián nunca más volvieron a levantarse. O sea, esto que pasó no es un evento chiquito, no es una batalla, es una guerra contra los de Madián. Y los de Madián nunca más volvieron a hacer lo mismo. Después de haber visto semejante victoria, el pueblo y Gedeón, como cabecilla en un comienzo, llevó al pueblo a la idolatría. A estos actos de idolatría, el hebreo original lo define directamente como prostitución y así lo traduce la Reina Valera. Otras versiones prefieren traducirlo como infidelidad. La idolatría en Israel no fue una excepción momentánea, de hecho fue un poco más la norma. Fue la excepción que hubiera profetas, reyes, algunos caudillos que quitaran los lugares de sacrificio para los dioses paganos y qué sé yo, pero pareciera que cada vez que se podía, así como el Santi y el Andresito se escapan cada vez que se abre esa puerta, cada vez que era posible, ¡pum!, volvían a la idolatría. Fue más la norma que la excepción. Y aquí fue el mismo libertador Gedeón el que construyó algo para que el pueblo terminara inclinándose y haciéndolo tropezar. La pregunta es, ¿no hacemos nosotros también cosas similares? ¿Y no construimos ídolos también todo el tiempo? Y quiero dar este sentido a ídolo, porque en algún momento una vez estaba conversando con una persona y me decía, nosotros no hacemos ídolos, o sea, no construimos una estatuilla de oro o un Buda que tienen así, o el gatito, y lo adoramos y le rendimos culto. Yo quiero decirles que todo aquello que busca desplazar la soberanía de Dios en nuestras vidas y nuestra confianza en su fidelidad, termina por obtener nuestro corazón. Y aquí voy a dar algunos ejemplos. Hay quien pone su esperanza en su cuenta corriente y que creen que serán verdaderamente felices. Sí, ahí voy a alcanzar la felicidad y la plenitud cuando tenga mi casa propia, cuando tenga este hijo por el que llevo años orando y aún no lo tengo, cuando logre subirle un dígito más a mi sueldo, un 0, pero a la derecha.
cuando consiga el éxito que me propuse, cuando logre ser famoso, cuando logre vencer esta enfermedad y muchas otras cosas a las cuales terminamos dedicándoles nuestra energía, nuestro dinero, nuestros pensamientos. Nos sentimos allí seguros, encontramos allí nuestra identidad, sentimos que es lo que nos define y en último término entonces se termina convirtiendo un ídolo para nosotros que termina desplazando al Señor de nuestras vidas. Y aquí voy a dar un ejemplo para ser muy preciso. Por ejemplo, si tú no eres capaz de iniciar el camino de la reconciliación con alguien que te ha hecho daño y decides abiertamente guardar rencor y tomar acciones vengativas, entonces no estás siendo obediente al Señor, sino a tu propio ego herido. No quiero decir con esto que perdonar a alguien sea fácil o que el rencor se vaya de la noche a la mañana. Lo que quiero decir es que una cosa muy distinta es rogar al Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a que este rencor asqueroso se vaya de mi vida. Y otra cosa muy distinta es abrazar el rencor con uñas y dientes y decir, a este jamás lo perdono. Y cada vez que puedo, busco instancias para hacerle daño. En ese sentido, estás sirviendo a tu ego herido y a tus propias inclinaciones antes que el Dios que te dice que debes perdonar 70 veces 7. Así que si hay algo que no has rendido a los pies de Cristo, entonces tarde o temprano, cuando debas decidir actuar en obediencia al Señor o en obediencia a tus propias aspiraciones, vas a terminar rechazando al Dios que salva. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Y el tema es que creemos que podemos vivir una vida tranquila y feliz teniendo a Dios como un adorno de la vida. Vamos a la iglesia, oramos antes de comer, oramos antes de dormir y todo eso. Pero ponemos a Jesucristo en el panteón de los dioses. Es uno más entre tantos. Y finalmente terminamos rindiéndole culto y depositando nuestras esperanzas en un montón de otras cosas. O sea, no podemos ser tan duros con Gedeón si no estamos dispuestos a reconocer nuestra propia realidad, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Así que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos orar al Señor para que nuestra debilidad se fortalezca su poder, que nos ayude a no caer en la tentación y que nos libre del mal, que nos ayude a identificar todo aquello que puede estar ocupando el lugar que solamente a Dios le pertenece en nuestras vidas. No prostituyamos nuestra fe, que nuestro ego sea mermado para que abunde y crezca el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La historia de Gedeón es entonces la advertencia para el pueblo de Dios que no debemos jamás descuidarnos, incluso después de grandes y preciosas victorias, que debemos recordar nuestra debilidad y desde dónde Él nos liberó para mantenernos fieles y congruentes con nuestro Señor Todopoderoso. Terminando el capítulo de los versos 33 al 35, dice así, los leo yo solamente. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y así termina el relato de cómo Dios liberó de Israel de la opresión madianita. Érase una vez un pueblo oprimido por la desobediencia, que luego fue liberado de manera milagrosa, pero finalmente volvió a revolcarse en el mismo pozo podrido de la idolatría que los mantuvo esclavos en un principio. Dice el texto, de hecho, que escogieron por su Dios a Baal-Berit, que traducido es Señor del Pacto. O sea, deshonraron al verdadero y único Dios y sus mandamientos, que dice que no te harás escultura ni adorarás otros dioses delante de mí, para hacer por Dios al Baal-Berit, al otro Señor de otro pacto. Y le dieron a él los honores por la paz en Israel y la devoción de un pueblo. Y el ciclo se repite, hemos dicho que Jueces tiene un ciclo. Recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. Recaída, pecan, retribución, reciben el castigo, se arrepienten y son rescatados. Recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. Recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. La vida del cristiano consiste en un ciclo que es similar: el arrepentimiento y la fe. Cometemos pecados y nos desviamos. Nos arrepentimos delante del Señor
y pedimos perdón por nuestras faltas y acudimos a nuestro Señor Jesucristo en fe, por quien tenemos paz con Dios. Luego su Santo Espíritu nos convence y nos declara a nuestro propio espíritu que hemos sido perdonados. Y volvemos a pecar. Y volvemos a necesitar arrepentirnos. Y volvemos a necesitar acudir en fe a nuestro Señor. Y este ciclo ha de continuar hasta que seamos definitivamente transformados, cuando nuestros deseos sean perfeccionados, cuando nuestro amor por Dios sea perfecto allá en su presencia. Pero mientras seguiremos dando la guerra y seguiremos arrepintiéndonos cada vez que sea necesario arrepentirse y seguiremos acudiendo en fe al Señor. Por lo tanto, si hoy, hermano, oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No seamos olvidadizos como Israel, que no nos dé esta especie de amnesia dañina y obviemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Sigamos acudiendo en arrepentimiento y fe al Dios que nos libró de la esclavitud del pecado y nos trasladó al precioso reino de su amado Hijo. Así que para terminar, solamente quisiera hacerles unas preguntas para que podamos reflexionar juntos. Porque de aquí en adelante continúa otra historia y otro juez, que es precisamente la historia de Abimelech, de uno de los hijos de Gedeón, que se llama Mi papá es rey. Entonces, la primera pregunta es, al mirar el carácter de Gedeón, ¿qué concepto tienes tú de tus propias debilidades? ¿Las ves como un problema vergonzoso solamente o crees que allí puede relucir más claramente el poder de Dios? ¿Crees verdaderamente que el Señor puede hacer algo precioso con tus debilidades? Somételas a los pies de Cristo y déjate asombrar por su poder. ¿Cómo ves hoy tus debilidades? Y lo segundo, ¿hay algo en este momento de tu vida que estés poniendo antes que a Dios? ¿Estás intentando vivir de un modo consciente de que todo lo que haces debe ser para la gloria de Dios? ¿O estás decidiendo vivir conforme a tus propias preferencias, tus propias inclinaciones y tus propios gustos y deleites? Lo precioso de la historia de Gedeón entonces, mis hermanos, es que el Señor utiliza personas débiles para el despliegue de sus propósitos divinos y que hay perdón para aquel que se arrepiente. Mis queridos, si hay alguno de ustedes que nunca se ha arrepentido delante del Señor por sus pecados, hoy puede ser el día de tener paz con Dios, pidiéndole perdón por tu ofensa y rogando que el sacrificio de Jesús limpie tu corazón y tu maldad. Así también, mis hermanos, para los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, sigamos en esta vida de arrepentimiento y fe. Desplacemos a los ídolos de nuestro corazón. Que nuestra debilidad sea el momento y el lugar donde el Señor muestra su gloria. Y dejémonos ser utilizados por el Señor para el despliegue de sus propósitos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por el testimonio de Gedeón, porque podemos vernos también retratados como personas débiles, olvidadizas, y que en último término también estamos acostumbrados a fabricar ídolos en nuestro corazón que desvían nuestra mirada de ti. Ayúdanos, Señor, como tu iglesia, para tener siempre esta conciencia de que lo que hacemos es para la gloria tuya, que al salvarnos y rescatarnos y al hacernos parte de tu reino e hijos tuyos, ahora tenemos una nueva vocación, tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que podemos amarte, podemos ser libres para servirte, podemos ser libres de la esclavitud del pecado, esa misma que antes nos condenaba y nos asolaba y nos mantenía prisioneros y esclavos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz con Dios. Por lo tanto, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, que allí sea donde se perfeccione tu poder en cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.